Queridos hermanos, vamos a continuar en la mañana de hoy la serie que comenzamos acerca del mensaje de Dios a las iglesias, aquellas iglesias del Asia Menor, pero que también es el mensaje de Dios a las iglesias de todos los tiempos. La semana pasada hablamos acerca de la urgencia del mensaje, acerca de por qué las iglesias debían de escuchar con tanta urgencia aquel mensaje que Juan les traía a ellos. Y es interesante que como el libro de Apocalipsis es tan completo, es decir, les habla a ellos primeramente y luego habla al final del libro para la época de la gracia en que nosotros vivimos y termina también con la venida final del Señor. Es tremendo, es un libro que no solamente preparó a aquella generación, aquella iglesia cristiana, o les habló para que se preparasen, sino que también nos habla a nosotros para que estemos listos para los tiempos difíciles que van a venir al final de los tiempos. Y comenzamos con la iglesia de Éfeso. Y yo quiero que vean conmigo el primer versículo. Estamos comenzando en el capítulo 2. Si usted tiene su Biblia, puede mirar allí en su Biblia. Bien, entonces dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Él tiene las 7 estrellas en su diestra. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. Antes de ir al mensaje realmente a las iglesias, lo primero que notamos es que el mensaje fue escrito a los pastores de aquellas iglesias. Es decir, Juan usa aquí el término angelos o ángelos en griego, traducido como ángel. Dice el versículo 1, al comienzo escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Usó este término, ángelos. Era muy común este término en la literatura griega, tanto en el clásico griego como en la Septuaginta, para referirse a mensajeros humanos en vez de mensajeros espirituales. Así que Juan en este caso usa un término de seres celestiales, los ángeles, que se mencionan como los recipientes de esta carta, de este libro llamado Apocalipsis, de esta revelación, es decir, se interpretan que eran los pastores que recibían el mensaje para darlo a las iglesias. Ahora, esto no quiere decir que Juan no use el término, este mismo término en griego, para referirse también a los ángeles celestiales, lo usa durante el libro. Es decir, aquí hay una síntesis de ángeles y estrellas, ¿no? Representativo de pastores e iglesias. La iglesia de Éfeso tuvo un comienzo sin duda alguna extraordinario y estamos viendo en la lectura que el Señor los felicita por algunas cosas extraordinarias. Es decir, su fundador fue el apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo. Sus pastores Apolos y Timoteo y también Juan aportó aquella iglesia de Éfeso. Pero ustedes saben, hermanos, que no es cómo se comienza, no es cómo usted empieza, es cómo se termina, ¿no es así? Es mucho más importante. Y la iglesia comenzó con imagínense como una pequeña isla en el medio de un mar. Era una pequeña isla de pureza, de santidad, en medio de un mar lleno de inmoralidad, de perversidades de todas clases. Y en nuestro análisis vamos a poder ver que a pesar de algunas cosas buenas que ellos hacían, Satanás se infiltra. Satanás hace su trabajo y no lo va a dejar de hacer hasta los últimos tiempos. Es decir, él va a seguir haciendo el trabajo de engañar o tratar de engañar, y por supuesto con falsas doctrinas y con todo lo que él pueda, con el desanimar a los hermanos, el buscar la forma de enfriarle el amor, ese primer amor. Y creo que lo ha logrado a través de los tiempos en la vida de muchos creyentes, porque se han descuidado.
Ahora, ¿qué exactamente el Señor Jesucristo le dijo a la iglesia de Éfeso? Vamos a ir primero al reconocimiento. Miren el versículo 2 y 3. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Qué bueno que el Señor nos diga eso, y a cada uno de nosotros y a la iglesia Renacer. Y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los que han hallado y lo has hallado mentiroso. Y has sufrido. Hoy la gente no está dispuesta a sufrir por la causa, por la obra. Y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has, ¿qué? Desmayado. Hermanos, cuán lleno de gracia estas palabras, este elogio del Señor al comienzo. Qué maravilloso es Dios, que Él no solamente mira, observa aquellas cosas que no hacemos bien, sino también el Señor tiene en cuenta aquellas cosas que hemos hecho y hacemos que están bien. El Señor lo ve todo y lo tiene todo en cuenta, y para Él todo eso es importante. Ahora, ¿cuál es el primer reconocimiento? Vengan conmigo allí, la palabra misma dice, por su arduo, ¿qué? Trabajo, ¿verdad? Habla de trabajo, que algunas versiones tienen, como la versión de las Américas más precisa al griego, es decir, con fatiga. Al punto de no desmayar, pero sí de sentir fatiga, cansancio. Esto es algo tremendo, hermano. Era una iglesia que servía al Señor. Yo no veo aquí a una congregación de espectadores nada más. Es decir, de calientabancos. Esto eran gentes activas, ocupadas, para que el Señor les diga así, ¿no? Podían haber tenido un calendario bastante lleno de actividades, pero de cualquier manera era una iglesia que se sacrificaba para servir. Es decir, tenía un compromiso, esta palabra es extraña hoy en día, tenía un compromiso incansable, porque dice arduo trabajo, traducido también como fatiga. Para mí, era un grupo de hermanos que tenían una determinación por la obra, por servir al Señor, por serle fiel al Señor tremendo. Y créanme, o sea, yo no creo que sean la mayoría de los creyentes en el mundo que puedan decir que trabajan voluntariamente para la obra del Señor hasta sentir este agotamiento físico y la fatiga, pero sin desmayar. ¿Cuántos pueden decir eso? El Señor le dijo eso a la iglesia de Éfeso, así que posiblemente nos evaluamos y decimos, ay, estoy bien corto. El Señor le agradó esto y esto es lo que debiéramos de hacer todos y no lo estoy haciendo. La gente hoy, cuando les sobra el tiempo, cuando pueden, ven a veces la iglesia como una cosa social, como para divertirse, para entretenerse, para tener una terapia psicológica, quizás por compromiso con alguna persona o por otros motivos. Y por esa razón muchos faltan, dejan de ser fiel, no trabajan o no sirven al Señor en lo que debieran de servir. Ahora, yo no estoy diciendo que el 100% de toda la membresía allí era del mismo sentir, pero sin duda tenía que haber una mayoría de la gente. Cuando el Señor les dijo, yo conozco el arduo trabajo de ustedes. Tenía que haber una mayoría, ¿no creen ustedes? Y esto me dice a mí que había mucha gente allí que no había que estarle cayendo atrás para que sirvieran al Señor. Qué bueno es esto para los pastores. Que veamos que la iglesia simplemente responde a la palabra del Señor y la gente está sirviendo, compartiendo a Jesucristo, todo el mundo desarrollando su don y talento, que no hay que estar empujando a la gente. Eso me dice a mí que la motivación era desde adentro, obra del Espíritu Santo y por el amor al Señor. Porque cuando la motivación es un empuje carnal, humano, esto no va muy lejos, pero para que haya permanencia, para que perdure, tiene que ser algo genuino de adentro del corazón. Hermanos, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en estos tiempos? Me hace pensar en lo que el Señor dijo, cuando venga el Hijo del Hombre,
hallará fe en la tierra. ¡Qué poca fe! Y le llamamos fe. ¿A qué le llamamos fe? Si la verdadera fe incluye el responder a la palabra misma de Dios, creyendo en lo que Dios dice. Ahora, miren la segunda cosa que el Señor les dice a ellos que hicieron bien, o que tenían, ¿no? Y esto es paciencia. Déjenme decirle que el que no tiene paciencia se desanima. Enseguida se desanima. Hay que tener paciencia. La gente, por no tener paciencia, rápidamente, o sea, cogen un impulso tremendo, pero enseguida que chocan con una pared, ahí mismo se desaniman. Y esa no es la manera de servir en la iglesia ni en la obra. El problema aquí es no detenernos o que nada nos detenga, ninguna circunstancia de cumplir con el llamado que Dios nos ha dado. ¿Y saben cuál es el significado de esta palabra paciencia aquí, hermanos? Es resistencia bajo prueba. Porque a mí me da la impresión de que alguna gente creen que paciencia es que les caiga encima un sentimiento así como una cosquillita de algo cómico, algo agradable, que le dé un sentimiento como que todo les resbale. Eso no tiene nada que ver con paciencia, hermano. Eso quiere decir que a usted no le importa nada. Si las cosas les resbalan, eso quiere decir que a usted no le interesa. El asunto aquí es que usted resista lo que es difícil de resistir, lo que no nos gusta, con resistencia. Pasar por una situación difícil no es que usted no sienta, sino que usted resista. Usted es humano, usted ama, usted siente, pero usted lo soporta. Y al pasar por allí y al resistirlo, no le detiene de su compromiso con el Señor. Allí es donde está el asunto. Saben que si no pasa como les pasa a aquellos de la parábola de las semillas que cayeron entre los pedregales. ¿Saben lo que pasó? Cuando empezó a salir muy bien, pero vinieron las pruebas de la vida. Y esas pruebas los ahogaron. Esa vida que parecía una vida espiritual la ahogaron completamente. Hay que evaluarse, ¿no? El Señor dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. ¿Cuántos quisiéramos que el Señor nos dijera así a nosotros? Así que los hermanos allí en Éfeso pagaron, sin duda alguna, antes de las tribulaciones más difíciles que estaban por venir, ya estaban sufriendo y pagaron un alto precio por servir al Señor. Porque era obvio que ya Juan se identificaba con ellos en el primer capítulo como parte de ese sufrimiento. Es más, estaba preso en la isla de Patmos y también ya muchos habían sido mártires a la causa del Evangelio. Bueno, hermanos, hoy día muchos creyentes, oigan esto, porque es la manera que como pastor yo lo estoy viendo. Hay muchos creyentes hoy día que ni tan siquiera están dispuestos a dejar compromisos, diversiones, por simplemente adorar al Señor el domingo, que es la parte más fácil. Para estos cristianos de hoy que son así, el ser fiel a Dios en asuntos tan fáciles se les convierte en una lucha. ¡Qué vergüenza debe darnos! O sea que el solo desear adorar a Dios se les convierte en una lucha para muchos cristianos. Qué terrible en comparación a esta iglesia de Éfeso, que la lucha de ellos no era esa. Era soportar la prueba de ir a adoración, de ir a la oración, de ir a visitación, de hacer todas las cosas sabiendo que los estaban persiguiendo para matarlos. Esta gente salían a predicar, a testificar, a visitar, a ayudar, a la oración, salían a las casas culto, aunque fuesen perseguidos. Eran un conjunto con toda la paciencia necesaria para ser fiel al Señor. Y créanme, hermanos, Éfeso no era un lugar fácil para vivir. No piensen que aquí en Miami estamos bien mal. No, yo sé que hay muchas cosas terribles, sin duda alguna, y no es fácil. Pero la inmoralidad y las tentaciones que habían en aquella ciudad era algo espantoso. Y no tenían internet, no tenían celulares, no tenían wifi, no tenían redes sociales, y aquello era difícil.
difícil. Miren, se estima que habían en aquella pequeña ciudad entre 100,000 y 250,000 personas, o sea, habitantes, y era una de las ciudades líderes de Asia Menor, aunque también fue el lugar céntrico, vamos a decir, el headquarter del ministerio del apóstol Pablo, ¿no? En su tiempo. Había un ambiente, una actividad literaria extraordinaria, había grandes bibliotecas. Creo que la más grande conocida era la biblioteca Celsus. Y cuántas filosofías y cuánto conocimiento habían en aquella ciudad de todo tipo. Y según algunos descubrimientos arqueológicos, había un teatro tremendo, un teatro que podía sentar a 24,000 personas. Algo tremendo. Y en medio de esta ciudad estaba el templo de la diosa Diana, que lamentablemente la llamaron una de las 7 maravillas del mundo, pero no era más que una de esas causas de la epidemia espiritual de la idolatría de aquellos tiempos. En el año 29 antes de Cristo se construyó un templo para adorar a los dioses de Roma y también para adorar a Julio César. Se dice que en aquella ciudad vivían montones de eunucos, miles de prostitutas, sacerdotisas y muchos heraldos y hombres que tocaban flautas o la flauta para provocar con música cierta excitación para las orgías y las fiestas con borracheras. Así que no era fácil el lugar. ¿Qué les parece esa ciudad, no? Creemos que estamos mal. Habían templos de prostitución y mutilación de los cuerpos en sus rituales como algo común. Esto es terrible, hermanos. Y a pesar de todo eso, la iglesia de Éfeso tuvo un comienzo sólido. Fue una iglesia que predicó el evangelio, ganaron muchas almas para Cristo. Y también hay que decir, no solamente por el ministerio de Pablo, sino que los creyentes mismos respondieron y trabajaron muy duro y soportaron las circunstancias sin desmayar. Ahora miren otra cosa que ellos tenían, que el Señor les dijo que era bueno. En el versículo 2 vemos que tuvieron discernimiento entre lo falso y la sana doctrina. Ellos pudieron evaluar bien. O sea, veo aquí 2 razones principales que se mencionan, que es lo que ayuda a permanecer firme, ¿no? Lo primero es la verdad. Si no actuamos, no tenemos la verdad, no actuamos en ella, no vivimos según ella, no hay forma de perseverar y de hacer las cosas bien. Dice el versículo 2, la segunda parte, no puedes soportar a los malos. Esto no quiere decir que ellos mataban a todos los malos que ellos veían. No, esto quiere decir que ellos no aceptaban las doctrinas falsas, no, la inmoralidad que esta gente traían. Rechazaban todo esto. Y has probado a los que dicen ser apóstoles, que bien le viene esto a la gente de hoy. Si probaran bien quiénes son, si son o no apóstoles, dice, y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Miren, si ustedes quieren serle fiel al Señor, si queremos serle fiel a Dios, nunca lo vamos a hacer sin la verdad doctrinal. Esto es una base, la enseñanza, la verdad. La verdad nos hace libre de las falsedades, de todo lo que es malo. La verdad es importante. Tenemos la responsabilidad de buscar, de escudriñar la verdad de Dios. O sea que no es un asunto de serle fiel a un calendario de actividades eclesiásticos. Sí, todas estas cosas son buenas, pero si no andamos en la verdad, de nada sirve. Así que la fidelidad comienza con la fidelidad a la verdad, a la palabra de Dios. Si usted quiere ser fiel, usted tiene que ser fiel primeramente a la palabra de Dios, porque si no, su fidelidad a asistir a las actividades o a hacer ciertas cosas en la iglesia, eso va a flaquear. Su fidelidad primeramente tiene que ser con la palabra, compromiso con la palabra del Señor. Y este conocimiento nos guía a saber también discriminar y saber escoger entre aquello que es falso y verdadero, aquello que es de lealtad o deslealtad. Así que
hay que actuar y hay que vivir para servir a Dios de esta manera, en base a la verdad, para no desmayar. Ahora, lo difícil de esto, hermanos, es que nosotros entendemos que el mundo va a vivir según ellos quieren vivir. Lo difícil de esto es cuando vemos gente que se llaman cristianos y viven como el mundo. Es decir, también estamos de acuerdo de que no es todo conocimiento. Hay gente que tiene mucha doctrina, pero dejan mucho por desear en cuanto a la vida cristiana. O sea, que el conocimiento, estamos diciendo que es básico, pero es el conocimiento acerca de Dios, la palabra de Dios, que se hace viva y eficaz en nosotros. No es solamente conocer en este sentido. Hermanos, he visto a muchos cristianos que tienen conocimiento doctrinal, pero dejan mucho por desear en cuanto a la vida y compromiso con Cristo y la iglesia. Así que se requiere, por supuesto, que esa base. Y lo que vamos a ver un poco más adelante es también la relación con el Señor, el amor al Señor, muy importante. Así que, dicho todo esto, no hay dudas de que no se puede ser fiel sin ser guiados por la verdad. El problema, como yo les decía, se complica aún más cuando el estilo de vida de aquellos que dicen ser cristianos se parece más a la gente del mundo que otra cosa. Es decir, si la única diferencia que usted puede decir entre usted y gente que usted conoce del mundo que están sin Cristo es que usted viene a la iglesia, hay problemas. Hay problemas en su vida espiritual y hermanos, les tengo que decir que usted debería preocuparse por su salvación y venir con urgencia y arrepentimiento al Señor, porque no es posible que digamos que somos cristianos y que la única diferencia es que venimos a la iglesia. Tiene que haber un cambio, una transformación, un amor hacia Cristo, un deseo de alimentarnos, de llenarnos de la palabra misma del Señor. Ustedes saben que el profeta Isaías, ¿o sabía usted que el profeta Isaías en sus días le habló a un pueblo supuestamente creyente? Un pueblo que tenía cierto conocimiento de Dios, pero sin discernimiento espiritual. ¿Saben lo que le pasó a ese pueblo? Lo que le está pasando a muchos. No estoy hablando del mundo, ya el mundo ya sabemos cómo son. Me estoy refiriendo a muchos que dicen ser cristianos hoy en día. Vamos a ver en Isaías 5:20. Es más, antes de leerlo, voy a hacer un paréntesis. El problema que hay detrás de esto, el problema que realmente hay detrás de esto es que se pierde el temor de Dios. ¿Usted está oyendo bien lo que estoy diciendo? Hermanos, ¿hay temor de Dios o no hay temor de Dios? Hay poco temor de Dios hoy. Ahora, otro de los problemas, y estoy haciendo un paréntesis porque no era planificado, pero el Señor me puso en la mente decirles esto. Porque yo pienso que hoy en día la gente está mal entendiendo este asunto del temor de Dios. Como se ha dicho por tanto tiempo que es un respeto reverente a Dios y todos estos significados cambian con el tiempo, se les ha ido a la gente lo que de verdad es el temor de Dios. La palabra temor es miedo. Usted lo buscan en hebreo, lo buscan en griego y habla de un miedo aterrorizante. Lo hemos suavizado, le hemos pasado la mano diciendo que es solamente un respeto reverente a Dios. Pero el verdadero temor de Dios es un terror de ofender a quien amamos, a Dios, en este caso con Dios. Piense bien si no hay ciertos miedos que son buenos, ciertos miedos que son malos, ¿verdad? Hay miedos que son buenos, que le impiden a usted hacer cosas que no debe. Si usted tiene hijos y una familia, usted cogería una moto y iría a 200 millas por hora por la I-95. Usted sentiría un cierto miedo al pensar en su familia. Ese miedo es bueno, no es malo, porque usted ama. Y el que ama a Dios siente terror ofender a Dios. Y si hay algo que se ha perdido, es que los mismos cristianos ya no sienten por aquello que debieran sentir. Y miren lo que pasó con este pueblo en Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo le dicen ¿qué? Es una horrible confusión, nada puede ser peor. Y a los buenos,
malo. ¿Qué hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz? Me imagino que justificándose, buscando maneras, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esto es como tener la conciencia cauterizada. Esto es como ya no sentir. Lo terrible de esto es que ya, aunque Isaías predicaba, aunque la palabra era dada por los profetas, no les entraba. No lo veían como algo serio, un problema serio en su vida. No sentían como para clamar y arrepentirse y llorar delante de Dios. Cuando eso pasa, casi que no hay regreso, podemos decir. Es decir, ya la persona no responde, no tiene la sensibilidad para responder. Y hermanos, como yo les decía, esto no debe ser alarmante en cuanto a la gente del mundo, sí debe serlo para la gente que dicen ser cristianos. Y es cuando perdemos ese sentido de que lo bueno es bueno y lo malo es malo. Hoy no queremos ni decirle pecado a las cosas que son pecados, llamadas pecados por Dios. Hoy los cristianos festejan con la gente del mundo de la misma manera que ellos. Ven las mismas películas y cosas que son prácticamente, aunque nos digan que no son pornográficas, prácticamente pornográficas. Todo tipo de cosas. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, porque eso va cauterizando nuestra conciencia al punto que ya después nos sentimos. No nos sentimos mal si faltamos un domingo, si faltamos otro domingo. No nos sentimos. Llega un momento que nos vamos cauterizando. Esta es la realidad. Y este es el problema, la problemática de la conciencia. Si ustedes leen Romanos capítulo 1, cuando dice que Dios los entregó a sus pasiones, no quiere decir que Dios no quería que ya ellos se arrepintieran, sino que el diseño de Dios, de la conciencia de uno mismo, está hecha para que cuando se llega a un punto no hay regreso. Es decir, usted la cauteriza constantemente, pierde la sensibilidad. Hermano, esto es triste. Y debemos cuidarnos, no descuidarnos de estas cosas. Así que noten, hermanos, que ellos tenían la doctrina, podían discernir. Y hermanos, esto hay que hacerlo siempre. Hay que conocer la palabra de Dios. Yo diría que uno de los problemas que hemos vivido, yo he vivido en esta gran ciudad, en los últimos 30 años que hemos visto, y esto es histórico, hermanos, la cantidad de gente de nuestras iglesias que han ido tras las falsas doctrinas carismáticas. Esto ha sido tremendo, esa ola que ha arrastrado a la gente. Esto es porque no estaban agarrados, no estaban en el conocimiento de la doctrina. Y una de las cosas que yo pienso que hubiera, tratando de uno entender por qué pasó, porque en nuestras iglesias se enseñaban muy bien la palabra del Señor. Pero una de las cosas que yo pienso es que los domingos por la mañana, porque venían más gente, se usaban para predicar: Cristo te ama, ven a Cristo para que seas salvo. O sea, lo que llamaban evangelismo. En mi manera de entenderlo, evangelismo es toda la predicación que es cristocéntrica, pero el pastor tiene la responsabilidad de educar a la congregación, enseñarle. Entonces, ¿qué hacíamos? Los domingos en la noche, entonces dábamos un poco más de doctrina. ¿Y cuánta gente venían? Solo el 10% de la congregación. Y luego, más sólida, el alimento los miércoles. ¿Cuántos venían los miércoles? Ni el 5% de la congregación. ¿Y qué estábamos haciendo? No estábamos educando a la congregación con la palabra. Es terrible, hermanos, tenemos tantas cosas de las que tenemos que aprender. Y déjenme decirles que estos creyentes, por lo menos en su comienzo, sabían evaluar. Nadie les podía engañar con doctrinas falsas. Por ejemplo, tenemos a este gran falso maestro hoy en día llamado Joel Osteen. Y es terrible ver cómo a veces cristianos de nuestras congregaciones les encanta oír y mira lo que dice, mira esto. Y ustedes saben que así como los Efesios comenzaron bien, el problema no es cómo se comienza, es cómo se termina. Aquella iglesia era una iglesia bautista, su padre era el pastor de esa iglesia. Tenían unos 500 miembros, más o menos así la historia.
Y cuando muere su padre, él cogió el pastorado, empezó a cambiar la doctrina y algunos fieles creyentes que tenían la doctrina se fueron. Pero arrastró con una gran mayoría y de allí, por supuesto, como el mensaje es positivismo, no se dice que somos pecadores, no se dice que hay que arrepentirse, pues empezó a llenarse y hoy por hoy más de 200 millones de personas lo escuchan semanalmente. Terrible, terrible. Y no hay que ir muy lejos, aquí cerca en Miami tenemos una tal conocida Catedral del Pueblo que comenzó igual, era una de nuestras iglesias. Adit Eden era pastor de los nuestros y en vez de decir yo he cambiado mi doctrina, me voy, pues no, engañan y arrastran y se roban a la congregación. Y no me avergüenzo de decirlo, hermanos. Ahora, ¿de qué manera esto no puede pasar? Que ustedes conozcan, aprendan la doctrina. Si yo el día de mañana me paro aquí y empiezo a enseñar algo que no es bíblico, ¿cómo ustedes lo van a discernir? ¿Cómo ustedes van a saber si no conocen? Debemos conocer, debemos estudiar. Nosotros no estamos aquí para seguir a hombres, estamos para seguir lo que Dios dice en su palabra a nuestro Señor. Bien, hermanos, vamos a Apocalipsis 2:6. Dice, pero tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Es permitido aborrecer lo que Dios aborrece. Tenemos que odiar lo que Dios odia, amar lo que Dios ama. Y noten que aquí no dice que odiemos a los, en este sentido, nicolaitas. No dice que ellos tenían que odiar a los nicolaitas, sino las obras de los nicolaitas. Tenemos que amar al pecador, siempre esperando que la gracia de Dios se manifieste en ellos y obre en ellos. Pero miren, es poco, aunque es poco lo que se sabe o se puede decir de los nicolaitas. Algunos eruditos creen que vienen porque eran seguidores de Nicolás y creen que eran Nicolás el que aparece, el diácono que aparece allí en Hechos 6, que en algún momento se convirtió en apóstata. No sabemos. Pero lo que sí sabemos por algunos otros escritos que hay de aquella época es que esta gente seguían y apoyaban la inmoralidad sexual. No sabemos qué doctrina tenían, me gustaría saberlo, pero una cosa sí puedo decir, que cuando la doctrina no está bien, la práctica tampoco. Algo había detrás de esa práctica que no estaba bien. Y por lo tanto sabemos esto. Por ejemplo, Clemente de Alejandría, un escritor antiguo, dijo que se dedicaban a los placeres como las cabras. O sea, no podemos saber con exactitud todo, pero sabemos que algo terriblemente mal estaba y por eso el Señor lo dice. Yo también los aborrezco sus obras. Así que, hermanos, tenemos que poder discernir a través del conocimiento de la palabra de Dios. Miren, en Apocalipsis 2:2 dice, ¿y has probado a los que dicen ser apóstoles? ¿Y qué? Y no lo son, y lo has hallado. En aquel tiempo no había celular, en aquel tiempo no había internet, en aquel tiempo no había manera de tirar fotografía, no había manera de saber quién era el apóstol Pablo por la foto. Llegaba a una iglesia y decía, yo soy el apóstol Juan, o yo soy el apóstol tal, y no lo conocían y podían engañar. ¿Cómo esta gente resolvían este problema? Medían lo que enseñaban con la palabra misma, las enseñanzas, las doctrinas de Pablo, de Timoteo y de los apóstoles que habían recibido. Así que, hermanos, estos estaban preparados para este asunto. En Primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino que probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Miren, hoy día debería ser más fácil que en aquellos tiempos, porque hoy en día ya tenemos toda la palabra del Señor dada por los apóstoles. Debería ser más fácil poder tener discernimiento, conocer la verdad, porque ya el Señor nos ha dado todo esto. Y en cambio, miren, la gente hoy en día sigue todo tipo de doctrina y apóstoles que surgen o han surgido en estos tiempos. Vamos a leer un momento 1 Corintios 15, del 8 al 9. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo hablando, dice, y al último de todos, refiriéndose a él mismo,
y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, el último y el más pequeño, dijo, que no soy digno de ser llamado apóstoles porque perseguí a la iglesia de Cristo. Yo no sé ustedes, pero yo quisiera saber qué parte de la palabra último no han entendido estos creyentes y estos que se llaman ser apóstoles en estos días. ¿Qué parte de la palabra último no entiende? Seguir a los apóstoles de hoy es seguir a quienes enseñan doctrinas falsas. Porque si ellos siguieran la doctrina de los apóstoles de hoy en día, no tendría entonces sentido ya llamarse apóstoles, ni se atreverían a llamarse apóstoles. La otra razón necesaria, hermano, para serle fiel al Señor, es que Cristo sea la razón por qué hacemos lo que hacemos. No solamente es cuestión de conocer la verdad y actuar en la verdad, sino que Cristo sea la razón por qué hacemos lo que hacemos. Miren el versículo 3, como ellos decían, por mi nombre. O sea, según la Biblia de las Américas, la Reina Valera dice, por amor a mi nombre, ¿no? Es decir, el cristiano o el cristianismo significa una relación con Cristo. No es solamente doctrina, no es solamente una filosofía, habla de una relación con el Señor. Si usted viene aquí para lucir bien, si usted viene aquí para quedar bien con su mamá o con alguien, con el pastor, o simplemente viene aquí porque quiere algún favor de Dios, usted está mal. Está viniendo en vano porque realmente pierde el tiempo. A lo largo no le va a bendecir espiritualmente, porque nosotros entendemos que el cristianismo es una relación con el Señor. Y mi pregunta es, ¿lo has abandonado? ¿Cómo está tu relación con Cristo? Vamos a la última parte y vamos a ser más breve todavía, lo más que podamos, y es la exhortación y la advertencia. Dice Apocalipsis 2, del 4 al 5. Pero ven, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Bueno, fíjese que dice que has dejado tu primer amor. Este fue el problema. Este fue el problema. En algún momento ellos empezaron a enfriarse en cuanto a su relación con el Señor. Un tremendo comienzo, mucho entusiasmo, mucha pasión por la obra de Dios, pero descuidaron aquellas cosas que fortalecía y alimentaba la relación con el Señor. Un tremendo comienzo, mucho entusiasmo, mucha pasión por la obra de Dios, pero descuidaron aquellas cosas que fortalecía y alimentaba la relación con el Señor. Y hermanos, yo creo que estas cosas son muy básicas. Cuando usted descuida la oración, cuando usted descuida la meditación en la palabra, cuando usted descuida ese tiempo en comunión con el Señor, usted pierde, se enfría ese amor. Es decir, muchos dirán, apenas oro, apenas leo la Biblia, y comienzan a convertirse en un robot en su relación con la iglesia, en su relación con el cristiano, un robot que hace todo mecánicamente. Y por supuesto que detrás de esto está el príncipe del mundo, que si una cosa él quiere es que los cristianos no amen primeramente a Dios. Si él logra eso, ya le está haciendo daño a su vida. ¿Y saben por qué pasa eso, hermanos? Porque no nos renovamos cada día en el Señor. Nosotros podemos envejecernos físicamente y nos vamos envejeciendo, ¿no? ¿Quién dice que no se envejece? ¿No? Todos. Pero por dentro podemos, ¿qué? Rejuvenecernos, hermanos, delante del Señor. Es decir, renovar nuestras vidas, nuestro compromiso, nuestro amor al Señor. Esto es muy importante porque no se trata de obras, no se trata de hacer cosas simplemente. Es más, nos hace mucho daño si cambiamos la prioridad. Si nos enfocamos en ser el mejor padre, el mejor hijo, el mejor cristiano, vamos a fracasar. Porque tenemos que enfocarnos en ser para Dios. Es decir, nuestra relación con Dios debe ser primero. De lo contrario nos vamos a agotar y no vamos a poder continuar.
Por otro lado, también le desagrada al Señor porque a Él le interesa más nuestra relación que nuestras inútiles obras. ¿Qué podemos hacer nosotros realmente en cuanto a obra delante de un Dios tan grande, tan creador, tan poderoso, tan magnífico que ni nuestra mente se la puede imaginar? Las obras nuestras deben ser las obras de Dios en nosotros, de lo contrario son inútiles. O sea, que estos creyentes tenían, hermanos, esa firmeza, esa ortodoxia, pero en algún momento comenzaron, porque esto no viene de un día para otro, esto es poco a poco, la gente se van enfriando poco a poco. Imagínense que el esposo venga y le diga a la esposa: querida, ya yo no te amo como antes, pero no te preocupes, mira, nada va a cambiar. Yo voy a seguir trayendo el dinero a la casa, yo voy a seguir comiendo contigo, voy a dormir contigo, yo seguiré siendo el mismo padre para nuestros hijos. Todo va a seguir igual, no te preocupes, no quiero ni que te atormentes con eso. Lo único que sí te puedo decir es que ya yo no siento por ti igual. ¿Ustedes creen que la esposa le va a recibir esto con una sonrisa? Ay, qué bueno tú eres, yo sabía que tú eras tan buen esposo. Quizás se lo diga con el puño cerrado, ¿no? Hermanos, miren, yo sé que nos reímos un poco, pero déjenme decírselo ahora como pastor, exhortando a la iglesia. Miren, muchos creyentes sin abrir la boca y sin decir algo como esto, ya le han dicho al Señor: Señor, yo vengo a la iglesia, yo, no te preocupes, yo saludo a todo el mundo y hasta voy a continuar dando mi diezmo. No te preocupes, Señor, porque yo voy a continuar siendo igual. Todos los domingos voy a ir a la iglesia. Yo lo que ya no siento la misma pasión por ti. Ya yo no le hablo a la gente como le hablaba antes de ti. ¿No creen que esto puede pasar en la vida del cristiano? Han perdido el primer amor. Han perdido el primer amor. Probablemente ninguno de nosotros se atreva a decir algo así, ¿no? Pero el Señor sabe cuál es la condición de nuestros corazones realmente. ¿Has dejado tu primer amor? Cuando ponemos mucho la mirada en las cosas del mundo, hermanos, ¿qué es lo que pasa? Entonces la mirada no está en el Señor. Es un problema que sustituimos, cambiamos las prioridades. Y la pregunta es, o que tenemos que hacernos, es si nosotros amamos a Dios más y al mundo menos, o al revés. ¿Saben lo que dice el primer mandamiento? ¿Qué dice el primer mandamiento? Ah, qué bien, se lo saben. ¿Se lo saben? Se lo saben bien, bien, bien. No lo sabemos, ¿verdad? Y amarás al Señor tu Dios, dice Marcos 12:30, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Desde lo emocional, ¿verdad? Intelectual hasta físico. Actuar. Y este es el principal mandamiento. Y miren algo más que dice el Señor en Mateo 10:37 al 39, por si alguno no entendió bien. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno del Señor. Esto es cosa seria. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, tampoco es digno de Cristo. ¿Qué le parece? Y creo que hay mucha gente que están amando más a los hijos y a los padres y a todo el mundo que a Cristo. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que no esté dispuesto a dar su vida por mí, tampoco es digno de mí. Y el que haya su vida, el que busca estar bien, el que busca estar cómodo, el que busca el lado fácil, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, el que está dispuesto a seguir fiel, el que está dispuesto a pasar por la tribulación que sea, el que está dispuesto a lo que sea y hasta dar su propia vida por Cristo, dice la palabra, la hallará. El trabajo por la obra no puede nunca sustituir el amor. La pureza y la santidad nunca pueden ser sustitutos de la pasión. Ambas cosas son necesarias en la iglesia. Y hermanos, el Señor dice en Apocalipsis 2:5, recuerda, número 1,
Por tanto, de donde has caído, arrepiéntate y haz las primeras obras. Tengo más, pero el tiempo se nos ha ido, hermanos. Y lo que quiero decirles es que esta es la solución. ¿Quieres renovar tu vida? ¿Quieres venir y hacer aquellas mismas obras de antes? ¿O quieres que el Señor renueve en ti ese amor, esa pasión por la obra? Este es el paso a seguir. Recordar. Y recordar aquí la palabra que usa es constantemente recordando. Es decir, tenemos que siempre estar evaluándonos, ver dónde estábamos, dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Hay que recordar, hay que hacer memoria a la luz de la misma palabra del Señor. Dice, recuerda de dónde has caído. Si nosotros no vemos dónde estamos, ¿cómo vamos a saber a dónde queremos ir? Tenemos que saber dónde estamos delante del Señor. Y luego, ¿qué dice? Arrepiéntate. El arrepentimiento incluye confesión de pecado, incluye el deseo de ser cambiado por el Señor, el deseo de obedecer al Señor. Y haz las primeras obras. Esto, fíjese que puede sonar extraño porque algunos dicen, pastor, pero usted habló de que es la relación, no son las obras. Haz las primeras obras, porque aquellas primeras obras tenían una base fundamental. Era por el amor a Cristo. Esas obras que se basaban en ese amor y esa pasión por el Señor que nos llevaba a la oración y nos llevaba a nosotros a alimentarnos de su palabra. ¿Has perdido algo de esto? Puedes decir en esta mañana que quizás no estás donde tú pensabas estar. Mis queridos hermanos, este es el momento. No esperemos muy tarde, porque el Señor es el que quita y es el que pone. Si miramos hoy en día ese lugar de Éfeso, ustedes pueden ir a la internet y mirar, mis queridos hermanos, y no es más que un montón de piedra, de escombros y un lugar solitario. El Señor dijo muy tristemente en el mismo versículo 5, vendré a ti y quitaré el candelabro. Quitaré de ti el testimonio en ese lugar porque no me eres útil. Si no hay amor a Dios, ¿qué testimonio vamos a dar? Dios no quiere robot. Dios quiere gente que le amen y le sirvan por amor. Hermanos, tomemos esto en serio. Dice la palabra, el que tiene oídos para oír, que oiga, para que el Señor no nos quite del lugar donde Él quiso ponernos. Que el Señor nos bendiga en esta mañana.